El presidente Gustavo Petro le concedió una entrevista a Vida, el periódico de su presidencia, en la que dice que el Pitufo le ha enviado mensajeros después del fracaso de su infiltración vía el asesor Vendrell. Dijo que le pidió al primer ministro portugués que lo extradite pronto y anunció que habló con los jeques árabes de una posible compra de la deuda externa nacional. En una entrevista concedida al periódico Vida de la Presidencia de la República, el presidente Gustavo Petro narró, según él, el intento de alias Papá Pitufo por infiltrar su campaña y aseguró, luego de pedirle personalmente su extradición al primer ministro de Portugal, espera que se dé. Sabemos que ha llevado mucho dinero a Portugal. Puede ser también para quedarse como pensaba quedarse en España. Yo se lo impedí porque mi comunicación con Pedro Sánchez surtió efecto y eso ayudó. Según narró, frustrado el primer intento con la devolución del dinero al asesor Javier Vendrell, Pitufo le seguía enviando mensajes. Yo siempre respondía a los mensajeros lo mismo, que se entregue a la fiscalía, le garantizamos su vida y si quiere lo recogemos en un avión y que cuente toda la verdad, pero él parecía que lo que quería era más bien sobornarme o chantajearme con la famosa foto de la avioneta con amenazas veladas. Explicando su visita a los países árabes, dijo que corresponde a la búsqueda de alianzas alternativas luego del susto de las sanciones anunciadas por Donald Trump contra el país. Y una alianza con ellos nos permitiría complementariedad que no encuentro con Estados Unidos, ni con la misma Latinoamérica, ni con China, ni con Rusia. Colombia fue amenazada de bloqueo. Colombia no puede seguir dependiendo de un país en una sola perspectiva servil, un cero a la izquierda. Anunció que los árabes incluso podrían comprar nuestra deuda externa. Logramos la posibilidad, la intención de comprar por iniciativa de varios países árabes una parte sustancial de la deuda externa de Colombia, que sí podemos hacer a más baja tasa de interés. El presidente lamentó el desarrollo del Consejo de Ministros en el que fue transmitido. Dijo que estos seguirán transmitiéndose y nuevamente defendió a Armando Benedetti. El mandatario aseguró que los nuevos ministros van a ser más jóvenes y señaló que buscará la diversidad y que no importa el partido, lo que importa es que se defienda su causa. El presidente Petro admitió hoy que el mayor contrabandista del país, alias Papá Pitufo, quiso infiltrar su campaña, pero fue rechazado. Según dijo el director de la UNP en el Consejo de Ministros del martes, el tema del Papá Pitufo comenzó con Benedetti, quien fue ratificado como jefe de gabinete. Hay nazis y hay actitudes nazis. El presidente Gustavo Petro desde Bucaramanga aseguró que la política de seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe, que premió a militares a cambio de entregar bajas en combate, en lo que después se conoció como falsos positivos, fue un mecanismo nazi que no se ha querido reconocer. Se premia a los militares con medallas y con ascensos y con bonificaciones por presentar bajas. Es nazi, así no queramos decirlo de frente, porque su resultado fue un genocidio desde el poder. Según Petro, la conexión del poder con grupos paramilitares condujo a la práctica genocida en gobiernos anteriores en la que buscaban personas en sus casas para luego asesinarlas. Al director general del Departamento Administrativo de Seguridad, Jorge Noguera, que entregaba después a Jorge 40 para que los listados aparecieran después manchados de sangre con los cuerpos de los nombres que se escribían en ese listado. Pues claro que esa es una actitud nazi. Dijo que este tipo de mecanismos nazis se orquestaron con quienes permearon el poder desde tiempo atrás, como el del contrabandista Diego Marín, alias Pitufo. Que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía, decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN. Y admitió que Marín quiso infiltrar su campaña presidencial, tal como lo mencionó en el Consejo de Ministros del martes pasado el director de la Unidad Nacional de Protección, refiriéndose a Benedetti. Pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. De Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República a los cuales financiaba hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Petro aseguró que no descansará hasta que alias Papá Pitufo sea extraditado a Colombia. De España se escapó para Portugal pensando estar libre allá
Y estamos a punto de que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado. Mañana Petro viajará a Portugal en visita de Estado en la que insistirá con el gobierno en la extradición de alias Papá Pitufo. Una de las sorpresas en las grabaciones del Papá Pitufo es el involucramiento de la funcionaria de la DIAN que sufrió 3 atentados luego de neutralizar parte de sus operaciones en Buenaventura. Ella sostiene que se trata de una trampa para evitar que ella fuera nombrada directora de aduanas por Petro. Miguel Ángel. María Fernanda, en el mismo sentido buscamos la reacción del expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, que reiteró no tener vínculo con Papá Pitufo. Entrevista exclusiva con Noticias 1, el fiscal Andrés Marín se refirió a la ex jefa de aduanas de la DIAN, Claudia Gaviria, mencionada por Papá Pitufo de recibir coimas. Que al parecer tenía contacto con la señora cuando era servidora pública. Mencionan un hecho que es conocido por la comunidad y es un posible atentado que se hizo en el municipio de Buenaventura. Dice ahí objetivamente, digamos, en la grabación, que al parecer ese contacto seguía vigente. Desde el exilio al que la forzó el atentado en su contra luego de los golpes que la DIAN asestó a la organización de los Pitufos en Buenaventura, ella explicó que tal mención hace parte de una estrategia de desprestigio en su contra. Que mi hipótesis, y lo estamos manejando con mi abogado, es un entrampamiento. Definitivamente, en el evento de que yo volviera a la DIAN como directora de aduanas, pues obviamente era una trampa que me querían armar para después mostrar que yo era una funcionaria corrupta. Gaviria explicó que escuchó mencionar a alias Papá Pitufo, pero que nunca tuvo contacto con él. A pesar de que ya se tenían conocimiento de este señor, de este y de otros muchos pitufos que hay en Colombia, cuando llegamos a Buenaventura, también escuché de este señor, donde decían que era el dueño de Buenaventura. Dentro de todos los nombres que resultaron salpicados por Papá Pitufo, apareció el expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, de quien Papá Pitufo hablaba en términos criminales. Según el fiscal, a pesar de que su caso mencionaran congresistas, investigarlos a ellos correspondía a otras instancias. La fiscalía no tiene competencia y el suscrito fiscal no tenía competencia para comenzar a investigar senadores. Noticias 1 se comunicó con Juan Diego Gómez, quien advirtió que no hará un pronunciamiento distinto al comunicado que publicó esta semana en el que niega algún vínculo con alias Papá Pitufo.